Hermanos queridos, una vez más estoy con ustedes en este canal donde tenemos como lema el rescate, porque estamos rescatando las ovejas que se habían dispersado a causa de los lobos que por falta del cuidado de los pastores que Cristo dejó se han dispersado y han destruido a muchas ovejas. Pues bueno, hoy Dios nos brinda la oportunidad de tener otro hermano que se ha encontrado con la verdad que Jesucristo ha dejado en el mundo, dentro de la única iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica. Pero antes de presentarle al hermano y que nos dé su testimonio, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Señor, reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti, que eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre, vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Orgullosos nos sentimos de ser tus hijos, y te damos gracias porque has obrado en nuestra vida y sigue obrando en el mundo. Tu palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Muchas ovejas que no son de tu redil están volviendo y se está cumpliendo tu palabra, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Ayúdanos, Señor, para que nunca nos cansemos de predicar tu palabra al mundo entero, a todos los seres, incluyendo a nuestros hermanos separados de la iglesia. Y te pedimos que todos los que nos siguen a través de este canal, vean este video, sientan la fuerza de tu Espíritu, el toque de la gracia en su vida, para que más temprano que tarde vuelvan a tu iglesia, te sigan a ti, que eres el camino, la verdad y la vida, y permitan que tú les traiga a tu reino. A ti, oh Dios, que te preocupa de todos los seres humanos y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos este testimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, le damos la bienvenida a los hermanos católicos fieles y que se han suscrito en el canal. No olviden suscribirse, los que lo ven y todavía no se han incorporado a este canal. Suscríbese, compártalo, dale me gusta, y al que no le gusta, dale no me gusta, pero no se quede con los brazos cruzados. Manifieste lo que usted siente. O frío o caliente, punto, así. Bienvenidos todos. Los hermanos separados también. Los fieles hermanos separados, a quienes amo de todo corazón, con todo mi ser, les amo en Cristo Jesús, son mis hermanos, que se han separado, no los juzgo, no los condeno, porque sé que ustedes no tienen la culpa, sé que detrás de esto está el poder del enemigo, el poder de las tinieblas, que no les ha permitido conocer la verdad, pero que a través de la palabra de Dios, que es lámpara para nuestro paso, luz en nuestro sendero, hombres como este han encontrado el camino, han vuelto a la iglesia y ahora disfrutan en la iglesia que Cristo fundó, dejando otras iglesias fundadas por hombres. Bien, pues le damos la bienvenida al hermano Jean-Paul Gutiérrez. Jean-Paul Gutiérrez. Él se va a presentar porque yo no lo conozco, que se presente, de dónde es y que nos diga a qué iglesia pertenecía, si se consideraba oveja o pastor de esa iglesia, y luego pues le vamos a dar la oportunidad de que nos dé su testimonio. Adelante, mi hermanito. Mi nombre es Jean-Paul Gutiérrez, soy de la ciudad de Barranquilla, era pastor de una iglesia cuyo nombre era Casa Betel, que funcionaba en la carrera 53 con calle 72, exactamente en el apartado 3 Light de la ciudad de Barranquilla. Desde allí emitía mis predicaciones y mis cultos evangélicos, y tenía una feligresía aproximadamente de 50, 60, a veces configuraba 80, 100 personas, y
Desde allí hacía mis predicaciones. Tenía el fin último de poder ser un instrumento en las manos de Dios para sembrar la semilla del reino. Pero en un momento de este proceso, de este servicio, de esta práctica, comencé a descubrir ciertas cosas que no estaban bien y que me despertaron el interés a estudiar profundamente la teología, no hacer instituto bíblico. O sea, el instituto bíblico es el que pertenece a la iglesia y la dicta el mismo pastor, no. Yo decidí salirme del instituto bíblico para encontrar un lugar donde estudiar la teología. Oye, eso me parece excelente, porque si uno busca simplemente a lo que le dice el pastor, está cerrado y no está abierto a la verdad, sino está abierto solamente a lo que diga y eso lo considera su verdad, pero no tiene una mente amplia. Me parece excelente. De hecho, el pastor se molestó conmigo porque, como por lo menos la iglesia mía funcionaba bajo la cobertura de autoridad de una iglesia más grande, el pastor de la iglesia más grande quería que yo estudiara instituto bíblico, pero en su iglesia. Entonces yo le dije que no, yo quería estudiar teología. Entonces él se molestó. Me dijo, no te recomiendo la teología porque los teólogos terminan siendo ateos. Yo dije, bueno, yo terminé siendo ateo, pero yo quiero estudiar la teología desde el punto de vista de otra persona que me lo exponga, pero diferente a ti, porque yo quiero descubrir si yo estoy en el error o estoy en lo que es la verdad. Y comencé a estudiar la teología con los hermanos anglicanos, con un obispo anglicano que me ofreció dictarme las clases de teología, y allí comencé a estudiar. Y algo que me trajo a casa fue un punto muy importante. Hablemos de ese punto. Muy bien. El punto de la Eucaristía. Muy bien, ya vamos a hablar del punto de la Eucaristía, pero yo quisiera saber, entonces usted ejerció su ministerio como pastor. Como pastor. Dentro de la iglesia, correcto. Dentro de la iglesia. Era pastor. O sea, usted dirigía el culto y tenía su oveja y cobraba su diezmito y todo eso. Bueno, ahí vamos a tocar un punto importante. Había algo que no me llamaba la atención y que me incomodaba mucho. Era la pedida de dinero. O sea, me sentía que no estaba haciendo lo que era de Dios en ese momento. Porque yo consideraba siempre que en un mensaje tocar el dinero era corromper el mensaje. Porque Jesús en ningún mensaje metió el dinero. Y yo me sentí incómodo, pero copiaba modelos de otros pastores para querer ser mejor pastor. O sea, no fundamentado en el estudio teológico del tema, sino fundamentado en el deseo de una imagen ajena para tenerla yo. Porque esa era la moda y la gente estaba detrás de una respuesta mediática a sus problemas y a sus situaciones. Parecía ser que la respuesta mediática era que Dios le iba a dar una bendición económica para poder salir de sus dificultades. A la gente. A la gente, claro. Y a la gente le gustaba eso. O sea, como la teología de la prosperidad. Como la teología de la prosperidad. Un Dios que sí, bueno, si usted se mete conmigo, usted se mete conmigo en mi iglesia, Dios le garantiza que le va a dar la prosperidad a usted y a su familia. Pero por lo menos de 100,000 pesos, el diezmo de 100,000 pesos son 10,000 pesos. Eso es de Dios, eso no te pertenece a ti. Ahora, de los 90 que son tuyos, ¿cuánto darías de ofrenda? La ofrenda tiene que ser superior al diezmo. Caramba. O sea que el diezmo y luego la ofrenda. La ofrenda, sí señor. La ofrenda es lo que das tú, el diezmo es de Dios. Así operaba yo en la iglesia. Eso no lo sabía yo, pastor. Eso no lo sabía yo. Así es, así es. Y la ofrenda tiene que ser superior al diezmo porque es lo que tú quieres que le vas a dar a Dios. De los 90, ¿cuánto le darías a Dios en ofrenda? Entonces tienen razón mis hermanos pastores, entre comillas, porque no lo son, que se molestan conmigo porque les digo la verdad. Les estoy tumbando el negocio. Era tu especie de negocio, sí señor. No sabía yo eso. De verdad que hoy me quedo un poquito más impactado de eso, ¿no? De modo que si imagínense ustedes, tenemos 100 ovejas y todas dan el diezmo y dan la ofrenda, vale, es buen negocio. Estamos hechos entonces, ¿no? Sí, buen negocio. Cualquiera se anima a ser pastor. Una preguntita, yo estoy con la curiosidad de saber. Normalmente en la secta, ¿cómo se hace pastor? ¿Así usted quiere ser pastor? Yo quiero ser pastor. A mí no me nombró nadie. ¿Cómo se hizo ser pastor? Con cierto conocimiento de las Sagradas Escrituras,
Sentí en mi corazón, porque es un sentir, Es un sentimiento. que Dios me llamó a ser pastor. En una oración profunda, el Espíritu de Dios colocó en mi corazón el pastorado. Y yo me hice pastor. Conseguí el equipo de sonido, conseguí los parlantes, conseguí la batería, conseguí el piano, conseguí todo, conseguí la silla, conseguí el lugar. Y como tenía 3 grupos de oración, los 3 grupos de oración los metí en la iglesia, ya hacía culto los domingos. Y ya, listo. Y los miércoles ayuno en la mañana. Y los sábados en la mañana otro ayuno. Podía hacer los miércoles en la mañana ayuno y los sábados en la mañana ayuno. Ay, Dios mío, santo. Pero a mí no me ordenó nadie. Yo me ordené a mí mismo. A diferencia de lo que es en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a ver el San Pablo, un hombre de Dios, un hombre muy creyente, un conocedor de la Sagrada Escritura, dice de hecho los apóstoles del capítulo 22, versículo 1 en adelante, criado a los pies de Gamaliel, un hombre de aquel tiempo, estudioso, intelectual. Sin embargo, él se convierte a Jesucristo y él no se puede nombrar, no se puede autonombrar pastor. Tiene que ser en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, fue enviado por los apóstoles. Versículo 2 en adelante, donde lo leen los apóstoles, le imponen la mano y lo mandan a ser pastor. Correcto, y así en todo, por ejemplo, a Timoteo, el mismo Pablo le impone la mano. Diciendo las Sagradas Escrituras que cuando el que le impuso las manos, para quitarle las escamas de los ojos, ¿cómo era que se llamaba? Ananías, cuando Ananías le impuso las manos, dice la Escritura que él comió, se fortaleció y salió a predicar. Pero ese salió a predicar estaba sujeto a la imposición de la mano de los apóstoles. Pero es que cuando él salió a predicar no significa que era apóstol. No. Por ejemplo, dentro de la iglesia, los laicos salen a predicar. Correcto. Y eso es un mandato que todo tiene que ver. En cuanto a la orden, en cuanto a la ordenación. Sí, pero él iba a predicar, pero no como apóstol ahí, iba a predicar como convertido. Sin embargo, por ejemplo, ahí Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que usted está diciendo, cuando Pablo se convierte, no es que simplemente me convierto y ya, y a mí me gustaría, ya que toca a usted esa parterita, a mí me gustaría que las personas que nos siguen pueden buscar el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles y verán que Saulo queda ciego, y el Señor cuando le habla, le dice, allá te dirán lo que tienes lo que debe hacer. Correcto. Y él se va, lo agarra en la Ananías, le pone la mano y dice que se quedó unos días con ellos. Sí, señor. Y luego salió a predicar, pero no dice que era apóstol. Pero es diferente. Que es diferente. El apostolado de Pablo lo adquiere en el capítulo 13, versículo 2, que dice, efectivamente, el Espíritu Santo le dijo, prepárenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les he encomendado. 13:2 dice, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado. Entonces eso se llama, ¿qué significa apóstol? El enviado. El enviado. Entonces aquí el Espíritu Santo los envía por medio de los apóstoles. Entonces no es que Pablo se envió. Ciertamente Pablo fue a predicar, pero fue a predicar su testimonio. No fue a predicar el evangelio como apóstol. Porque sí fue a predicar. No conocía el evangelio. Claro, en la iglesia tenemos laicos que van a predicar, no son apóstoles, pero sí van a predicar la palabra del Señor, no como apóstol. Para ser apóstol tiene que tener la imposición de manos. Tenemos grupos de apostolados, tenemos la renovación carismática, tenemos los cursillistas, tenemos la Legión de María, tenemos los catecúmenos, esto lo del Camino de Maús, lo de la María por aquí, lazos marianos, y esta gente sale a evangelizar, pero es muy distinto a recibir el apostolado, la sucesión apostólica, de la cual Pablo recibió, de la cual Pablo le dice allá a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, que él le impuso las manos. Entonces la imposición de manos que le da, o allá en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, donde le dice que el don que Dios le dio a través de la imposición de manos, o sea, es algo que se da distinto a lo que dice. Si tiene aquí 2 de Timoteo 1.6, aquí dice 1 de Timoteo 4.14, dice, no descuides el don espiritual que posees y que recibiste de mano del profeta. Que posees, no la agarras así por así, y que recibiste
de mano de profeta cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Entonces no es de la iglesia de Jesucristo, no hay una cita, no hay, y si alguno la tiene, porque me la dé, para yo no volver a decir que no hay. Pero no hay una cita donde diga que los pastores se autonombran pastores. No, al contrario, cuando usted ve que este Simón el Mago, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 18, él quería ser apóstol como los demás. Quería comprarlo. Quería comprarlo. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando dice que quería comprarlo? Que nadie se lo puede agarrar por su propia cuenta. Así es. Y como nadie se lo puede agarrar por su propia cuenta, este hombre que quería agarrarlo a como fuera, como hacen en las sectas, entonces dijo, si no puedo yo por mi propia cuenta, porque eso está prohibido, no sé, entonces sería un farsante, voy a comprarlo. Le doy un dinero a Pedro. Voy a comprarlo y ahí le dicen, al infierno con tu maldito dinero. Entonces quiere decir que en la iglesia de Jesucristo no es que yo me autonombro pastor, es que tiene que tener la sucesión apostólica, porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18 que estamos hablando, dice que a través de la imposición de manos de los apóstoles, y es clara la palabra, de los apóstoles. Entonces usted comenzó como hacen los demás pastores, así por así, porque tuvo una revelación. Una revelación, sí, señor. Y en esa revelación, mire, no me guardes ahí, búscala, porque en esa revelación, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, a mí me llama la atención que no se tenga en cuenta, y los hermanos separados no toman en cuenta ese mensaje de la Escritura. Correcto. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados. Usted me dice que usted sintió una inspiración. Una inspiración. Y así actúan los hermanos separados. Así Y dice, querido, no crean a otras. No crean a todos los que se dicen inspirados. Ajá. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas andan por el mundo. Entonces, y volvemos al tema de los falsos profetas. entonces, cuando una persona se cree inspirada por Dios, se convierte en falso profeta, porque va por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Porque él se convence a sí mismo y el diablo lo hace convencer. ¿Cómo sabemos que el diablo lo hace convencer? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. El diablo lo hace convencer de que él precisamente es nombrado pastor o tiene una iluminación. 4:1 en adelante. Sí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. ¿De quién es diabólica? Del diablo. Del diablo. Siga. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada al fuego con la señal de su dueño. Entonces aquí la Biblia dice que sí, ciertamente hay personas que vienen engañando, reniegan de la fe, pero eso es inspiración diabólica. Diabólica. Y Pero no es del Espíritu entonces. Y no es del Espíritu. O sea que cuando yo me autoproclamé pastor, no era inspiración del Espíritu. No era inspiración del Espíritu. No era inspiración del Espíritu. Ahora, claro está que la persona piensa que sí, que a lo mejor es el Espíritu de Dios porque sintió algo bonito, porque incluso vio una revelación, un ángel, pero entonces es cuando Pablo dice allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante, que esa inspiración exactamente no es de Dios, porque sea muy bonito, porque pareciera que fuera un ángel del cielo. 11:13. Sí, 2 de Corintios 11:13. 11:13. En realidad son falsos Ahí apóstoles. viene. Son falsos apóstoles. ¿Por qué son falsos apóstoles? Ya va a ver usted por qué son falsos apóstoles. En realidad son falsos apóstoles. Dale. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Eso sí, se disfrazan de apóstoles de Cristo porque tuvo una revelación y esa revelación supuestamente fue de Dios y entonces vienen a hablar de parte de Cristo. Pero son unos falsos apóstoles porque nadie les puso las manos. Porque no traen la sucesión apostólica. No hay sucesión. No hay sucesión apostólica. Entonces son falsos. Hay transferencia. Sí son apóstoles porque van predicando la palabra del Señor, pero un detalle, son falsos. Son falsos. Y porque son falsos, entonces son engañadores, embusteros, de lo que decíamos entonces allá en Apocalipsis 20:10, que el falso profeta va junto con Satanás y con la bestia. Y con la bestia al lado que arde con fuego, y azufre. Y azufre. Que es la muerte segunda. La segunda muerte. Correcto. Muy bien. Entonces, otra vez, léalo de nuevo y sigue. Dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Siga. Y esto no es de maravilla. Y eso no es maravilla, significa que no se sorprenda por lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Acá está. Tremendo. Entonces ese ángel de luz le hace creer convencidamente que ha sido nombrado por Dios apóstol. apóstol. Y así Dios nos nombró los apóstoles.
apóstol. Y entonces, ¿quién ordena? Si a un apóstol lo ordena un presbítero, ¿quién ordena a los apóstoles en la iglesia evangélica? Ese es el detalle. Ese es el detalle. ¿Quién nombra? Según tengo entendido, el apóstol lo nombra el grupo de pastores de la misma iglesia. Sí, pero ¿y quién me dio la autoridad de esos pastores? Porque La recibieron directamente del cielo. Ese es el problema. Ese es el problema, que lo reciben directamente del cielo. Y resulta que en las Sagradas Escrituras no es así. Desde el comienzo, si usted ve, por ejemplo, el Números capítulo 27, versículo 15, cuando se nombra los pastores en el Antiguo Testamento, no es así, que así por arte de magia, que fue que cada quien, no. Números 27, capítulo 27, versículo 15, viene a decir que no es así, como dice 15, dice, Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios de los espíritus que da vida a todo ser viviente, establezca sobre esta comunidad un hombre, que vaya y venga al frente de ellos, que los haga entrar y salir, para que la comunidad del Señor no sea como rebaño sin pastor. No sea como rebaño sin pastor. ¿Y cómo lo nombró pastor? Mire el versículo 22. El versículo 22 dice, Moisés hizo lo que le había ordenado el Señor, tomó a Josué, le hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, le impuso las manos y le dio el cargo, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Entonces así, desde el comienzo, el Señor nombra a los pastores dentro de la iglesia. Que alguien me muestre dónde dice la Biblia. Mediante imposición de manos. Por eso usted verá que en el Nuevo Testamento se retoma la imposición de manos y se sigue la asociación apostólica. A Pablo le pusieron las manos. Pablo le puso las manos a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6 que comentaba. Correcto. Y en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 22 le dice, no imponga las manos a nadie a la ligera. Entonces miren, la asociación apostólica. A Pablo le imponen las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo y Timoteo ya tiene autorización de poner las manos y le dice, no imponga las manos a la ligera. Le está haciendo una advertencia. Le está haciendo una advertencia. No se haga cómplice con los pecados de otros. O sea que en pocas palabras, yo estaba siendo un falso profeta. Ah, eso es importante. Eso es importante que hoy se descubra. Y me agrada que usted llegue a ese momentico. ¿Por qué? Porque es que los hermanos separados que se autonombran pastores, ellos piensan que lo están haciendo bien. Y por eso yo, de verdad, y digamos que no lo hacen con mala intención. Puedo tocar eso porque yo fui uno de esos que no lo hice con mala intención. Ni lo hice con el ánimo de enriquecerme, ni lo hice con el ánimo de hacer daño a otros. Pero si es necesario inquietarse por buscar la verdad. Es que eso es lo importante, buscar la verdad. Porque es que si usted mira, léame ahí 1 de Timoteo capítulo 4 versículo, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, usted verá que Dios tiene una intención en que usted y yo busquemos la verdad. Eso es lo importante. A mí lo que me extraña es que una persona... 1 de Timoteo 4? No, 2.4. 2.4 dice que quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres se salven, observe, ¿cómo quiere Dios que los hombres se salven? Conociendo la verdad. La verdad. Entonces, si ese es el querer de Dios, no entiendo por qué hay pastores, entre comillas, y hermanos que se llaman evangélicos, que no buscan la verdad. Y cuando se encuentran con la verdad, dice, es que la Biblia no es para discutir. No es para discutir, pero sí es para buscar la verdad. Claro. Dice Juan 8:31 en adelante. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Los hará libres. Entonces, o sea que hay una libertad superflua en esa verdad que está disfrazada de mentira. Sí, Señor. Y hasta que no... Esa mentira que está disfrazada de verdad, es una mentira disfrazada de verdad. Disfrazada de verdad. Y yo muchas veces me la creí. Sí. Yo muchas veces creí y pensé que iba bien conmigo. Y por eso yo voy a dar una invitación a los hermanos católicos. Nuestros hermanos separados, no debemos nosotros juzgarlos y condenarlos. Debemos predicarles la palabra de Dios con amor, con caridad, con la verdad por delante. Sí, porque ellos son víctimas. El enemigo los ha engañado. Aquí tenemos un hermano que hoy nos confirma lo que yo pensaba. Lo que siempre he pensado y lo que la Sagrada Escritura nos ha mostrado, porque la Sagrada Escritura nos ha mostrado efectivamente eso, que realmente son engañados por el enemigo, un poder seductor que es el enemigo, que viene y los engaña, un espíritu del maligno que les hace creer que están en el buen camino, y ellos no tienen la culpa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar la manera de lo que Jesús dijo. Hay otras ovejas que no son del rebaño, hay que también a ellas
traerlo. O como dice la cita de Luis, el lector que siempre me acompaña, de Santiago 5:19. Hermanos, si alguno se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador de su mal camino, cubrirá multitud de pecados. Entonces, es una obra de caridad. Dios nos grita a los cristianos que tengamos una obra de caridad con aquellos hermanos que se han salido de la iglesia, no por maldad, por ignorancia. Por eso hay que tratarlos con amor, y por eso no debemos ponernos bravos cuando ellos se molesten, porque ellos tienen razón de molestarse, porque ellos están convencidos que esa es su verdad. Correcto. Pero cuando se le va mostrando, el Espíritu de Dios va obrando, como lo hizo en usted, hasta descubrir la verdad. La verdad. Entonces, y esto, por eso es que estoy muy feliz, muy contento, porque tengo la oportunidad de hablar con un hermano que antes se consideraba pastor de iglesia, y hacía todo lo que hacen allá, pero luego se encontró con la verdad. Y entonces, a ver, síganos contando cómo fue eso que usted se encontró. Había otro punto que a mí me llamó la atención, porque cuando yo comencé a estudiar la teología, la comencé a estudiar, vuelvo y repito, con un obispo anglicano, que fue el que me trajo, que fue el que con su doctrina católica me trajo a casa. Y él me explicaba que la Eucaristía, nosotros celebramos, como pastor celebraba Santa Cena, así se llama Santa Cena, y era el primer domingo de cada mes. Y yo celebraba cena como símbolo, y le voy a explicar cómo lo celebraba. En el texto de Mateo, en el texto de Corintios, podía utilizar el texto de Pablo en Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Ajá. Que la noche que el Señor, que la noche que entregaron al Señor, Él tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo repartió a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto simboliza mi cuerpo. ¿Decía usted? Yo decía así. Pero es que 1 Corintios 11:23, que es donde está eso, no dice esto simboliza. Correcto, a ese punto voy. El vino no era vino, el vino era el jugo coloso que hacía la hermanita Mari, que sabía hacer un buen jugo. Y el pan era, lo digo la verdad, el pan se lo comprábamos al cachaco a la tienda a la vuelta, pan tajado, y lo partíamos en pedacitos. No tenía que ser pan ácido. Después yo comencé a comprender que era un pan ácido, porque yo no tenía idea de pan ácido. Yo repetía como loro, digamos así. Entonces yo celebraba, porque la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, ahí había dando gracias, lo partió y lo repartió a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto simboliza mi cuerpo. ¿Y usted partía el pan? O sea, no, yo cogía el pedacito, no, yo no partía, no, yo cogía el pedacito. Esto simboliza mi cuerpo. Y después de haber cenado, tomó la copa, y habiendo dado gracias, cogía la copita de corozo, de jugo de corozo, y decía: esto simboliza mi sangre. Esto sí, yo repartía símbolos. Porque la iglesia evangélica hace símbolos, no presencia real de Cristo. Y estudiando las Sagradas Escrituras, yo tenía un choque con eso. Y decía: ¿por qué yo cambio ese pedacito? Simboliza. Pero usted se daba cuenta que usted... Yo me daba cuenta, me daba cosas. O sea, yo lo hacía, pero me daba como rabia, porque yo estaba diciendo: pero ¿por qué si aquí no dice, en realidad no dice? Pero entonces yo le pregunté al pastor, y el pastor me hablaba de la transustanciación. Eso lo inventó el Papa, eso lo inventó un cura, pero mentira, eso no es presencia real, eso es simbólico. Entonces me trajo un ejemplo, me recuerdo yo mucho, que me dijo que la bandera de Colombia significa Colombia, pero Colombia es más grande que la bandera. O sea, que Cristo era más grande que el cuerpo. Eso es lo que me quería decir. Y yo todavía lo seguía haciendo de esa manera. Pero me tenía la inquietud de averiguar la verdad. Por eso él no quería que yo estudiara teología. Él quería que yo estudiara el Instituto Bíblico en su iglesia. Ya me hago entender. O sea que los hermanos separados, esos que se llaman pastores y hacen la cena, celebran símbolos. Ellos saben que no están pronunciando, diciendo, claro, lo que dice la Escritura, cambian esa parte. Entonces, o sea que en castellano podríamos decir que se hacen sordos a la palabra de Dios. No quiere que la palabra le agregan. Apocalipsis dice que nadie le agregue ni nadie le quite. Ahí le agrego, porque estoy diciendo: esto simboliza mi cuerpo. Y el Señor no dice simboliza, el Señor dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él no dice
esto simboliza, esto es un símbolo de mi cuerpo. Entonces es un falso profeta. Un falso ¿Por qué? profeta. Porque va llevando el mensaje, pero equivocadamente, torcidamente. A sabiendas, porque eso no lo dice a él. Entonces, al menos podría decir que el pastor no sabe leer. Este pedacito, yo quiero agarrar aquí. Yo sé que usted, pastor, porque yo sé que los pastores, saludito a los pastores evangélicos, entre comillas, que no son pastores, ustedes saben que no son pastores, pero un saludito. No es casualidad que usted esté ahí, no es porque usted no tenía nada que hacer y entonces estaba aburrido y se comenzó a respirar, pero nada, es que Dios tenía algo para ti. Okay, pero oye, lo que dice el hermano me impresiona. Usted lee porque usted sabe leer, y lo que dice el hermano es verdad, a menos que no sepa leer. Usted va a encontrar siempre donde dice, esto es mi cuerpo. Solamente céntrese ahí, y cuando llegue ahí, que usted esté celebrando la cena del Señor, se va a acordar porque el Espíritu Santo va a orar en ti. Te va a acordar esta palabra de este cura, que le va a decir, pastor, escuche la voz de Dios que te dice, no me cambie mi palabra, yo dije esto es. Y tú estás profetizando mentira, diciendo esto significa. ¿De dónde saca eso? Significa inspirado por Satanás, y no te das cuenta. No que no sepa leer, sino que eres un falso profeta que predica mentiras, verdades a medias, para engañar a la gente. No es culpa, no lo estoy culpando, no lo estoy mandando para el infierno. Estoy diciendo que el enemigo te ha engañado. Y el centro, el meollo, dijo Cantinflas, el detalle, tal detalle, esto es, usted lo cambia, le da miedo de decir, esto es, usted dice, esto significa. ¿Por qué pones en labios de Jesús cosas que Él no dijo? Jesucristo, en San Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Él dijo que hicieran esto, y que era, esto es mi cuerpo. ¿Por qué lo cambia? A menos que no sepa leer. Me gustó esa frase. Pero, y me agrada que usted sea testimonio ante los otros pastores que me están escuchando, que verdaderamente saben que lo están haciendo mal, pero ponen resistencia a la voz del Señor y no quieren convertirse porque se daña el negocio, el diezmo, la ofrenda. Hermano querido, cuidado con eso, porque eso es un grande problema. Cuando usted ha tomado la fe de las demás personas o la religión como un negocio, y Dios tiene que entregarle cuentas a Dios. Usted tiene que morir igual que yo, y tenemos que entregarle cuentas a Dios. Entonces tenemos que ser sinceros. Este hombre es sincero. ¿Cuál es la sinceridad? Se encontró la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Se encontró la verdad, creyó en la verdad ciegamente y dijo, si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, yo lo creo. No entiendo nada, pero lo creo y no puedo cambiar ni una coma. Porque dice Apocalipsis 22, 19, el que le quite o el que le ponga, le caiga todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Hay otro punto muy interesante. Estudiando descubrí en Juan que la Santa Eucaristía es indispensable para la salvación. Porque esto me gusta. Indispensable para la salvación. Claro, es necesario. ¿Por qué? ¿Dónde? O sea, ¿cuál fue el texto que el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el día postrero, o sea, para la salvación. De Juan 6, 56. Y yo viviré en él y él en mí. Y mi Padre y yo haremos morar en él. El 56. El 56, correcto. Yo dije, bueno, si yo estoy haciendo símbolo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si yo celebro... Pero a mí me gustaría que lo lea porque es que... Juan 6, 55 y 56. A mí me gustaría porque es que así como la palabra lo impactó a usted, si hoy los pastores no están dispuestos a ser toreros, que le digan a la palabra, digo, ¡ole! Y no es conmigo, y no se dejen golpear. Si hoy están dispuestos a no dejarse golpear, a no torear la palabra de Dios, sino a dejarse golpear por ella, dejar que la palabra de Dios moldee su vida y a creerle en la palabra del Señor, entonces podrán dejarse impactar como este hombre se dejó impactar. Me gusta, lea la cita que le impactó. Dice, mi carne es San Juan 6, 55. Mi carne es comida verdadera
y mi sangre es de vida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida. Ajá, eso fue lo que le impactó. Esto me impactó, porque si yo estoy comiendo símbolo, no estoy comiendo cuerpo. Ah, eso fue lo que usted pensó. Eso fue lo que yo pensé. Yo necesito comer la realidad para que esta palabra se haga vida en mi vida. Entonces dije, no puedo hacerlo. Pero entonces fue algo curioso, padre. Yo le quiero completar algo curioso. Como yo estaba estudiando teología con los anglicanos, yo me di cuenta de esto y seguía yo en el error. Seguía con la iglesia evangélica, escuche, seguía con la iglesia evangélica, pero yo me voy a dar la mano, yo no voy a tener este problema. Yo le decía al obispo, conságrame la Eucaristía. Y el obispo consagraba, entonces yo hacía el culto evangélico y daba cuerpo y sangre, porque me lo consagraba. Me daba risa. Entonces yo en la mitad de la iglesia, saben que la iglesia evangélica tiene el ambón en la mitad, entonces yo lo coloqué a la derecha y en la mitad coloqué el escritorio mío, lo coloqué en la mitad, le puse un mantel blanco y puse las dos velas. Entonces cuando llegaban los feligreses y decían, mierda, el pastor tiene un chuki, hay que orar por él, está endemoniado, ya nos metió las velas, esto parece católico, decían ellos. Y ahí me daba risa, porque yo me reía por dentro, entonces empecé a explicar. Las dos velas significan las dos naturalezas perfectas de Cristo. Jesús es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Las dos naturalezas caben perfectamente en el cuerpo. Y esta es la Sagrada Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo. Ustedes van a comer hoy lo que es verdad. Yo daba pero no les gustaba, estaban molestos, o sea, participaban pero de manera molesta, pero yo les hacía la claridad. Entonces, en ese devenir de la práctica, ellos se les metió en la cabeza que yo tenía un chuki, que había que orar por el pastor, y había que entrar otro pastor para que orara por mí porque yo estaba endemoniado. Entonces decía, este pastor está endemoniado, hay que traer otro pastor para que ore por él, porque ahorita nos mete a María y ahorita nos mete el poco de velas aquí, nos mete los santos, nos mete las imágenes y vamos a quedar nosotros en idolatría. Era lo que yo pensaba en ellos. Pero yo no sabía que yo les estaba haciendo un bien para que pudieran llegar a la verdad, así como yo estaba acercando. Me faltaban otros temas y después descubrí otro tema que era el del bautismo, el rebautizar nuevamente a las personas. Sí, ahorita vamos para allá, pero a mí me gustaría darle un datico más de esto, ¿no? Que, de la Eucaristía, de lo que usted le ha impactado, por ejemplo en el de San Juan. Léame el versículo 45, que a mí me impacta el versículo 45, del dice, capítulo 6, estamos hablando. Del 6, sí, 45. Esto me dice, impacta a mí, hermano, ¿cómo que llama usted? Jean Paul. Jean Paul. Esto me impacta a mí, ¿por qué? Está escrito en los profetas. Está escrito en los profetas. En los profetas. Y todos se dejarán enseñar por Dios. Ahí. Mire, esto me impacta a mí, porque en el versículo 45, Jesucristo hace eco de la palabra, como hizo eco allá en San Lucas capítulo 4, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de decir. Isaías lo había profetizado. 61. Y Él viene y dice, hoy se cumple esto. Aquí hace algo semejante. Está escrito en los profetas. Y hoy se cumple. Ajá. Serán todos enseñados por Dios. Por Dios. ¿Qué está diciendo en castellano Jean Paul? Está diciendo en castellano que el que les va a hablar es Dios. Dios mismo. Correcto. Y si Dios mismo, gracias a Dios, si Dios mismo le va a hablar, entonces le va a decir mentira o le va a decir verdad. ¿Verdad? Entonces usted y yo debemos creerlo tal y como Él lo dice o debemos cambiarlo. Debemos creerlo tal y como está escrito. Y por eso en el versículo 47, léalo, comienza diciendo, en verdad les digo, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Si Dios va a hablar, usted como discípulo de Dios, usted como creyente, usted como cristiano, ¿qué tiene que hacer? Comprometer mi fe para creer. Creer. Es Dios quien lo dijo. No voy a sumar, restar, multiplicar y dividir. No voy a someterlo a juicio. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Por Dios, ojo. Y a donde yo tengo conocimiento de las Sagradas Escrituras, puede ser que me equivoque, pero hasta donde yo tengo conocimiento de las Sagradas Escrituras, no he encontrado donde Jesús haga eco de esas palabras diciendo que Él es Dios y que les va a explicar las Escrituras para que crean firmemente. Es aquí, y es precisamente en el momento de la Eucaristía donde Él hace eco que Él es Dios. Estarán todos enseñados por Dios. Aquí se cumple la Escritura. ¿Y para qué? Para que crean.
En verdad les digo, esto significa que no es un juego, que no es una mentira. El que cree tiene vida eterna. Entonces, aquí me invita a que a doblegar la razón, a doblegar mi orgullo, a doblegar mi forma de pensar y darle paso a la fe. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Y quién es el único que puede dar la vida eterna? Dios. Entonces, si Él es Dios y viene a enseñarnos, yo tengo que reírme a Él. Y a partir del 51, me gusta como dice San Juan, a partir del 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿cómo un pan le va a dar vida si es un mero símbolo? Si es un mero símbolo, ¿cómo le va a dar vida eterna? ¿Quién es el único que puede darle vida a un ser? Cristo. Más nadie. El cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ¿quién le dio vida a los animales? Dios. ¿Quién le dio vida a usted? ¿Quién le dio vida? Dios. Dios. Entonces, con razón dice, Dios les va a hablar. Ahora, ese Dios que está hablando y que tenemos que creer, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Para siempre. ¿Cómo es que dice? Otra vez, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿cómo me va a dar vida si es un mero símbolo? Si no es Dios el que está ahí, ¿cómo me va a dar vida eterna? ¿Cómo? ¿Un símbolo me va a dar vida eterna a mí? No, no puede ser. No puede ser. El que me va a dar vida, el único que puede dar vida es Dios. Entonces aquí está diciendo que Él es el pan vivo bajado del cielo. ¿Y qué está diciendo que es el pan vivo bajado del cielo? Que es Dios mismo que se nos da como alimento. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Porque Dios quiere que tengamos vida eterna. Esa vida eterna, recuerda que la habíamos perdido cuando comieron un alimento allá que se llama en el paraíso. En el paraíso del fruto prohibido. El fruto prohibido. Correcto. ¿Y qué perdieron? La vida eterna. Y la dignidad. Ajá. Ahora, ¿qué nos viene a traer Jesús? La vida que habíamos perdido. La vida que habíamos perdido, nos la trae. Y como ya lo perdimos en un alimento, aquí nos lo da en otro alimento. Y aquí dice algo muy interesante. Dice, el pan que yo daré es mi carne. Eso es importante. Y la daré para vida. ¿Sabe por qué me interesa este pedacito? Porque ese pedacito, los testigos van no lo han cambiado. Porque los testigos van cambiado la otra parte, donde dice, esto es mi cuerpo, ellos no colocan esto en mi cuerpo. Ellos colocan, eso simboliza mi cuerpo, adulteran la vida. Pero esto no lo han adulterado. No, esto no lo han adulterado. Léalo de nuevo. Esto no lo han adulterado y los testigos ahora lo pueden buscar para que se den cuenta que todavía no lo han adulterado. No lo adulteren. Y si lo adulteran después que se den cuenta. Primero, miren que ahí está escrito. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Epa, testigo va. Ahí no le han cambiado ese pedacito. Ahí dice, es mi carne. No dice, simboliza mi carne. Y el pan que yo daré es mi carne. Entonces, si es la carne de Cristo y Él es Dios, entonces sí es lógico que es el pan bajado del cielo. Y claro, si es lógico, tiene coherencia, que nos va a dar vida eterna. Si no es un mero símbolo y no es la carne de Cristo, que es vida eterna. ¿Qué ha hecho cuánto? No tenemos vida eterna. No tenemos vida eterna. Siga. Dice, y la daré para vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían, ¿cómo este hombre va a darnos a comer su carne? Epa, entonces Jesucristo habló en castellano. Jesús, o sea, habló en criollo. ¿Cómo sabemos que habló en criollo? Porque hasta los judíos se dieron cuenta que él les estaba diciendo que tenían que comer su carne. Entonces, si los judíos se dieron cuenta que tenían que comer su carne, entonces quiere decir que no estaba hablando de modo simbólico. No estaba hablando de modo real. Estaba hablando de modo real, porque si estuviera hablando de modo simbólico, pues los judíos, ¿para qué se van a enfurecer? Si era un mero símbolo, entonces si él hubiese dicho, no, que tenían que comer simplemente, era un símbolo, los judíos, tranquilos, no forman problema, porque es un símbolo. Pero cuando él le dice, tienen que comer mi carne, los judíos dijeron, caramba, o se volvió loco, porque eso es lo que ellos pensaron. Somos caníbales. Somos caníbales, y entonces ya se salió. Entonces por eso la Eucaristía es el acto más milagroso, el milagro más grande que Dios ha hecho, porque eso lo puede hacer solamente un Dios todopoderoso, que en un pedazo de pan se quede para salvar al mundo, solamente Dios. Los judíos dijeron, ¿cómo este no puede comer su carne? Pero lo que viene ahora hay que agarrarse. Dale, ver. Esto es terrible. Dice, Jesús les contestó, en verdad les digo, en verdad les digo es que no tiene espacio para la duda. No tiene espacio para la duda. Otra vez.
Dígaselo ahí a los hermanos. Jesús les contestó, en verdad les digo. La expresión en verdad les digo significa que no tiene espacio a la duda. No hay espacio ni a la reflexión. Ni para cambiar o eso. Creo o creo. Pero tampoco hay espacio para cambiarlo. No. Porque dice, en verdad les digo. En verdad les digo. Lo que le digo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Punto. Si usted la cambia, ¿para dónde se fue? Si usted la cambia. Si la cambias, ¿para dónde te fue? Para el lado y la mentira. ¿Dónde va el mentiroso? Por la bestia. La verdad es esta. Es esta. Si usted la cambia, un mentiroso. Un mentiroso. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no el símbolo de la carne, y no beben su sangre, no símbolo de sangre, no viven de verdad. Hermano, ahí es donde a mí me duele el corazón, el alma. Ahí es donde a mí me duele, y por eso cuando ustedes se preguntan, hermanos separados, cuando ustedes se preguntan por qué ese cura mejor no se calla, ¿por qué no se calla? ¿Por qué ese cura la tiene agarrada contra nosotros todo el tiempo ya? Y ustedes me escriben, ya cura de ser cansón. ¿Comprenden ahora por qué no dejo de decirle? Wow. Repítalo de nuevo. Jesús les contestó, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. Más claro no canta un gallo. O sea, aquí está, o cree en Jesucristo y es verdadero cristiano. Cristiano que cree a Jesucristo. Si usted le cree a Jesucristo, debe creer esto, hermanos separados. Ya sé que tú me dices que crees en Jesucristo, que eres evangélico porque crees en el Evangelio. Entonces yo te hago una reflexión así, humildemente, con el corazón en la mano. ¿Cómo me dice que crees en Jesucristo si cuando Él se esfuerza por decir el misterio más grande para la salvación del mundo, y tomas palabras muy claras y muy claves, como serán enseñados por Dios, como en verdad le digo, el que cree tiene vida eterna, en verdad le digo que el que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre no tendrá vida en ustedes? ¿Cómo usted, con el respeto que merece, que se llama cristiano, no es capaz de creerle a Cristo? ¿Cómo es que usted, llamándose evangélico, no es capaz de creer en el Evangelio? Ahora me comprende por qué yo les digo a veces que ustedes no son evangélicos, que ustedes son evangélicos. ¿Y cuál es la expresión mía cuando les digo que ustedes son evangélicos? Que ustedes verdaderamente no creen en el Evangelio ni cumplen el Evangelio, sino que ustedes agarran una parte del Evangelio que a ustedes les gusta y los demás lo cambian. Como yo cambio una palabra, le digo evangélico en vez de decir evangélico, ustedes cambian la palabra del Señor. Entonces la expresión es que si yo cambio la palabra, una letra, y a ustedes les parece horrible, ¿cómo le parecerá a Dios que ustedes cambien la palabra? Más horrible todavía, porque yo cambio una letra y la cambio para demostrarles a ustedes cuando ustedes cambian la palabra del Señor. Léalo de nuevo. Y a ver, no le crea lo que diga este hombre, porque para usted este hombre es un endemoniado que dejó la iglesia y se metió a la iglesia católica y a la gran prostitución. Y ahora deja la iglesia católica y se va y no sabe por qué. Claro, y a mí no crea porque yo soy un cura. Ándale, chico, no crea ni en él ni en mí. Solamente agarre el Evangelio, y estamos en el versículo capítulo 4, no, 6, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 53. Versículo 53. Así es. Si quiere le doy permiso para que pare el video. Bueno, si lo está reproduciendo y está en vivo, pues no tiene que parar, tiene que hacer. Pero haga un ejercicio. Pare. Diga, este cura está hablando mentira. Este hombre está endemoniado. Yo creo en el Evangelio porque yo soy evangélico. Yo creo en Cristo porque Cristo es el único que es el camino, la verdad y la vida. Así lo proclamas. Demuéstrelo por ello. En tu corazón. Con sinceridad delante. No nos caigamos a mentiras. No se trata de mentiras. Dios es verdad. Y Dios quiere que amemos la verdad. Amemos la verdad. Ponte mi corazón en la mano. ¿Crees el versículo 53 de San Juan? Cuando Jesucristo hizo el mayor esfuerzo para que usted creyera, diciendo,
en verdad os digo, ven el esfuerzo para decir que aquí no hay duda, que aquí no cabe un espacio para el error, que aquí no cabe un espacio para la mentira, que lo que está diciendo es la cruda verdad, lo que usted debe creer, la doctrina cristiana para la salvación de los hombres, el centro, el meollo, lo más importante de la salvación de los hombres. En verdad les digo, el que no coma la carne del Hijo del Hombre, usted no la come, ya me va a decir, es que nosotros comemos la cena. Ya explicó el ex pastor que ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre, ustedes comen un símbolo. Y Jesús nos dijo, en verdad le digo, el que no coma el símbolo, no, Jesús no habló de símbolo, quite la palabra símbolo, eso lo puso Satanás en la mente de algunas personas y ustedes lo repiten. En verdad le digo, el que no coma la carne, yo le podría decir real, la carne del Hijo del Hombre, y no beba su sangre, miren lo que se están perdiendo. Miren lo que se están perdiendo. Si Jesucristo es verdad que es Dios, y usted cree que es Dios, a no ser que usted sea testigo de Jehová, pero si usted cree que es un profeta y que es muy importante, bueno, si es sí que es importante, digo, a menos, si no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tendrá vida en usted. Entonces, ¿cómo es que usted piensa tener vida eterna? ¿Cómo es que usted le grita a sus seguidores, vente conmigo y serás salvo? ¿No será una salvación ficticia? ¿No será una oferta como hacen los mentirosos que vienen ofreciendo cosas que no son reales y después usted descubre que es una mentira, que lo estafaron, que lo engañaron? Y aquí no lo están estafando con un carro, con una casa, no lo están estafando con una rifa, lo están estafando con la salvación. Porque si Jesús dice, en verdad les digo, el que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre no tendrá vida en ustedes. ¿Por qué ustedes no predican eso? ¿Y por qué predican en un cielo? ¿Por qué no lo creen? A ver, es la palabra del Señor. Y si usted no quiere creer, yo te hago una invitación. Por amor a Dios, por la sinceridad del amor que usted siente por Dios, más nunca vuelvo a decir que usted es cristiano evangélico. Porque ni cree en Cristo ni cree en el Evangelio. Repítalo, sí. Jesús les contestó, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne... ¿Se da cuenta que lo dice de las dos maneras? Sí. El que no lo come, y luego dice, el que come. El que come, sí. Si no comen, no hay vida. ¿Y si la comen? Y si la comen, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. A ver, vamos a hacer yo quiero hacer una pregunta. Dale. Entonces nos encontramos frente a un requisito indispensable para la salvación. La Eucaristía. Es indispensable para la salvación. Y a ver, y entonces vamos a entablar un diálogo aquí entre nosotros. Supongamos que usted no se haya convertido todavía y sigue siendo pastor. Y usted dice, no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es mentira. Es un mero símbolo. Ajá. Y yo digo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Verdad? Y dice Cristo, el que no coma no tendrá vida eterna. El que coma mi carne y mi sangre tendrá vida eterna y yo lo daré en el día postrero. Vamos a suponer que yo me equivoqué. Ajá. Yo católico creí que ese era el cuerpo y la sangre de Cristo. Ajá. Y resulta que era un mero símbolo. No hay mayor problema. No hay mayor problema. Porque yo lo comí, yo lo bebí, de todas maneras lo comí y lo bebí. Así es. Pero al contrario. Ahora, si usted se equivoca y usted enseñó que era un mero símbolo y tenía que comérselo en realidad y era el cuerpo y la sangre de Cristo y no lo aceptó como el cuerpo y la sangre de Cristo, yo no pierdo nada si yo llego a fallar. Pero si usted llega a fallar, ¿qué pierde? Pierdo todo. La vida eterna. Y que Cristo lo resucite en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Si usted pierde la vida eterna. Lo perdió todo. Correcto. Si yo pierdo, no pierdo nada, porque de todas maneras yo lo recibí. Entonces podemos llegar a una conclusión. El que está escuchando este programa y sabe ahora que tengo que participar de la Santa Eucaristía en cuerpo real y sangre real y no lo hace, ya está el pecado. Ya está el pecado. Mejor que no hubiera visto el programa. Mejor que no hubiese. Mejor que hubiera pagado el canal. Sí. Pero ya está comprometido. ¿Sabe por qué? Pero ¿sabe dónde lo dice?
Ajá. ¿Sabe dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Lo dice en Hebreo capítulo 10, versículo 26. Pero ¿saben qué me gusta de Hebreo? 10:26. Y perdone, déjeme antes del 10:26, léame el 10:8 en adelante. 10:8 en adelante. Sí. Y luego pasamos al 26. Comienza por decir: sacrificios, ofrendas, holocaustos, sacrificios por los pecados, no los quisiste ni te agradaron. Y sin embargo, es lo que pedía la ley. Antiguo Testamento, los sacrificios, la Biblia. Después sigue: aquí estoy para cumplir tu voluntad. ¿Qué viene a sustituir esos sacrificios? Cristo. Ajá. Con esto, Cristo anula el Antiguo Testamento y establece el Nuevo. Siga. Cuando Cristo Jesús sacrificó su propia persona de una vez para entonces siempre, ese es el sacrificio que viene a sustituir la antigua alianza. El sacrificio, correcto, de Cristo. el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo Jesús sacrificó su propia persona de una vez para siempre, llegamos a ser santos por esta voluntad de Dios. Por esta voluntad de Dios llegamos a ser santos. ¿Podemos alcanzar la vida eterna? Correcto. Siga. Los sacerdotes permanecen a diario. Entonces ahí llegamos a ser santos. Por ese sacrificio somos santos. Llegamos a ser santos. Ahora bien, usted verá que este es el capítulo 10, del versículo 8 al 10 que estoy leyendo. Entonces, no lo vamos a leer todo, pero es que me recordó lo que usted me decía, que los que lo están viendo y no lo creen, es mejor que no lo hubiese visto. Pasemos al versículo 26. El 26 dice así. Dice: si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Ahí. Está la cosa. Repítalo, a ver. Escuche, hermano, escuche. Si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Es decir, en castellano, no aceptar la verdad que estamos exponiendo con la Biblia y que usted la puede comprobar. Está cometiendo un pecado. Otra vez, repítalo. Si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Mejor le hubiese sido que no hubiesen escuchado este programa. Mejor lo hubieran apagado. Pero yo tengo un compromiso, padre, y yo estoy aquí con un compromiso, también voy a hacer clic de este, porque así como yo fui engañado, yo también quisiera que ellos despertaran a la realidad. Lo estoy haciendo por amor, no lo estoy haciendo para ridiculizar la iglesia, ni para ridiculizar a los hermanos pastores, ni para ridiculizar las congregaciones. Lo estoy haciendo es para que lleguen al conocimiento de la verdad. Eso de corazón lo hago, no lo estoy haciendo para ridiculizar a nadie. Es que ese también quiero que quede claro. Sí, porque ni el suyo ni el mío. De pronto esa es la impresión que hay del otro lado, que estamos aquí para ridiculizar. No, estamos aquí para enseñar. Eso se llama celo apostólico. ¿Se acuerda de Pablo allá en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 1? Cuando está en Mileto. Está en Mileto. En segunda de Corintios 11 1 que dice: tengo celos y son celos de Dios. Son celos de Dios. Esto es celo de Dios. Esto es celo de Dios. No es que nosotros tengamos en contra, no. Es más, ni siquiera, ni los conocemos, nosotros estamos viéndolos en cualquier parte del mundo. Ni los conocemos, no tenemos nada que ver con ustedes. Pero hay un celo que no queremos que ustedes se engañen. Porque volvemos entonces a Hebreos, capítulo 10, versículo 26. ¿Por qué tenemos celos de ustedes? Porque si ustedes conociendo la verdad y no la aceptan, Dios mío santo, miren lo que les espera. Escuchen, otra vez. Si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no podremos esperar un sacrificio por los pecados. Ya no hay. No habrá otra espera. No podemos esperar otro sacrificio para el perdón de los pecados. Porque ya decía que en el Antiguo Testamento estaban los sacrificios de los sacrificios. Pero ahora viene el sacrificio de Cristo. Y después que usted conoce esa verdad y no la acepta, ya no queda más sacrificio porque ya se sacrificó Cristo para el perdón de los pecados. Sí, ahora sí. Ahora dice: no habrá otra espera que la del terrible juicio y la del castigo de fuego que devora a los rebeldes. ¿A los qué? A los rebeldes. Entonces, cuando una persona no acepta la verdad de que el cuerpo y la sangre de Cristo es el sacrificio de la nueva alianza para ser santo, para salvación, de que coma mi cuerpo, beba mi sangre, que entra vida eterna, yo lo tendré en el último día, ya no le queda otra alternativa sino el juicio. ¿Cómo es? Dice el juicio, el terrible juicio y castigo de fuego que devora a los rebeldes. A los rebeldes. ¿Por qué rebeldes? Porque conociendo la verdad. Porque conocieron la verdad y decían: ese cura está endemoniado, ese hombre está endemoniado. En vez de aceptar las escrituras y decir: yo no lo he visto. No había visto. Yo no lo he visto. Perdón, Señor, perdón, como Saulo. Señor,
No sabía. De pronto puede suceder en ellos, Padre, lo que me sucedió a mí. Me dio una rabia, porque cuando conocí la verdad me sentí engañado por las enseñanzas que me dieron. Y me dio cosa, ¿me entiendes? Me dio ira conmigo mismo, porque fui engañado. Pero esa ira me apuntaba hacia que tenía que formatear el disco duro que tenía. Tengo que formatearlo, tengo que reenseñarlo nuevamente y quitar la enseñanza vieja y colocar la nueva. Diga, si quiere repítamelo lo que leyó del 26 y seguimos, porque yo quiero que usted observe que lo que la palabra de Dios le dice a los que resisten para creer, a los rebeldes, a los que no quieren creer en la palabra del Señor, a pesar de que hemos hecho el esfuerzo con la palabra de Dios de expresarle la verdad cruda para que crean, después de que el mismo Jesús dice, está escrito que todos serán enseñados por Dios, que crea la vida eterna. Y la palabra que les digo, en verdad les digo, lo dice de una manera, si no lo comen, no tendrán vida, si lo comen, tendrán vida eterna. Y todavía no lo quieren creer, no les espera sino el juicio, el terrible juicio. A los rebeldes. Sigan. Dice, para el que desprecie la ley de Moisés no hay misericordia, es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Qué les parece entonces del que pisoteó al Hijo de Dios? Ahí, el que no coma no tendrá vida eterna. Entonces, en aquel tiempo, el que pisoteaba la ley de Moisés, lo que Moisés había dicho, era condenado a muerte. Por eso Jesús dice, lapidado. Entonces ahorita Jesús dice, y el que no, en verdad les digo, el que no come la carne del Hijo del Hombre y no tendrá vida. ¿Qué está diciendo? ¿Le espera? La muerte. Como antes en el Antiguo Testamento. Sí, correcto. ¿Qué les parece entonces del que pisoteó al Hijo de Dios? ¿Qué pisoteó al Hijo de Dios? ¿Sabe qué significa el que pisoteó al Hijo de Dios? Que no quiso creer lo que él decía. Muy bien, siga. ¿Qué les parece entonces del que pisoteó al Hijo de Dios? ¿Qué castigo merecerá? ¿Usted está de acuerdo con que se pisotee al Hijo de Dios? Que se pisotee la palabra de lo que él dijo, esto es mi cuerpo. Que se pisotee y diga, no, es un mero símbolo. ¿Usted está de acuerdo que se pisotee lo que él dijo? En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo reteneré en el último día. ¿Está de acuerdo que se pisotee eso? Qué terrible lo que le espera al que pisotee al Hijo del Hombre, que no crea en su palabra. Sigan. ¿Qué castigo merecerá por haber profanado la sangre de la alianza? Profanado la sangre. ¿Qué significa profanar? Algo que es sagrado, usted lo toma. Como pisar la sangre de Cristo. Sí, o algo que es en realidad sagrado, usted dice que es un símbolo. Lo está pisoteando, lo está rebajando, le está quitando lo sagrado. Lo importante. Entonces dicen, ¿qué será al que profane la sangre? Que Jesús dijo, esta es mi sangre. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. El que la profane, el que diga, no, eso es mentira, eso es un signo, eso no es verdad. Entonces dice, ¿qué será al que profane la sangre de la alianza? Siga. Dice, ¿qué castigo merecerá por haber profanado la sangre de la alianza que lo santificó? Que lo santificó. ¿Se acuerda que podíamos ser santos por el cuerpo y la sangre de Cristo creado? Y haber insultado el espíritu del amor de Dios. Es blasfemia entonces. Blasfemia. Está insultando el espíritu del amor de Dios. Porque, ¿se acuerda Juan 6:13? Juan 6, 3:16, perdón. El pecado de Dios se perdona. No, 3:16, que dice, tanto amor Dios al mundo que dio a su Hijo. Por eso dice, aquí, el espíritu, ¿cómo es el último? Dice, y haber insultado al espíritu del amor de Dios. Del amor de Dios, que se entregó a su Hijo para la salvación del mundo. Y esto, aquí es donde yo no quiero estar en los zapatos de los hermanos separados. No quiero estar. Lo que viene. Ahí no quiero estar. Perdónenme, pero ahí yo no quiero estar en su lugar el día del juicio. Pongan cuidado.
Conocemos nosotros al que dijo, a mí me corresponde la venganza. A mí me corresponde la venganza. Yo daré a cada uno lo que merece. Yo daré a cada uno lo que merece, y ponga la lupa y háganle un hermano separado para que vea que por qué no quiero estar en el lugar suyo y jamás, nunca en la vida seré protestante, porque escucho lo que viene. Y también el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué cosa más espantosa es caer en manos del Dios vivo? Qué cosa más espantosa es caer en las manos del Dios vivo por no haber creído en su palabra, por no haber comido su cuerpo, su sangre, para tener vida eterna. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que cuando Jesús dio ese discurso, criticaban sus discursos de sus mismos discípulos. En el versículo 60, usted va a ver cuando Jesucristo da eso, los discípulos ya comienzan a criticar su discurso. Juan 6, 60. De 60 en adelante, cuando Jesús ya está terminando de decirle lo del pan, los discípulos ya comienzan a criticar su discurso. De 60 en adelante. Cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién puede sufrirlo? ¿No será lo mismo que usted está pensando? Claro, por algo está plasmado ahí. Por algo está plasmado, porque hubo un choque en el mensaje de Cristo. A ver, y observen esto, hermano, cuando estudiamos la teología nos damos cuenta que el Evangelio de San Juan fue uno de los evangelios que más tarde fue tardío. Fue tardío, ¿verdad que sí? Ajá. Y lo curioso es que esto se escribió tardío, porque quiere decir que los primeros cristianos ya comenzaban como a olvidársele que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces ya miraba San Juan que unos se estaban yendo porque no les gustaba la Eucaristía, porque no les cuadraba que estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso es que San Juan lo plasma allí y dice, comenzaron a criticar su discurso. ¿Cómo es que dice el 60? Dice, cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién puede sufrirlo? Entonces, en el tiempo en que San Juan escribe esto, ya hay cristianos que se resisten a creer la verdad de Cristo. Y entonces dice, pero es que ¿cómo voy a creer eso? Entonces San Pablo es cuando escribe a puro de sus discípulos, porque no dice ateos, dice de sus discípulos. Comenzaron a criticar ese discurso. Este discurso es muy duro. ¿Quién podrá aceptarlo, soportarlo? ¿Quién podrá sufrirlo? Y en el versículo 66 dice, a partir de este momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Palabra dura. Palabra dura. Esta palabra dura. Entonces cuando San Pablo dice eso, es porque está sucediendo. Cuando San Juan dice, es porque está sucediendo. Porque San Juan escribió tardío. Correcto. Y entonces está sucediendo eso. Entonces San Juan dice, ¿cómo freno yo esto? ¿Cómo freno que los cristianos se estén contaminando del paganismo y ya no crean que Cristo está en la hostia? Entonces va diciendo, hay unos cristianos que se van, otros que se quedan, pero la palabra de Dios es esta. Por eso usted verá que después de ahí dice, algunos discípulos ya quisieron irse y Jesús les dice al 68, dice el 68, dice Pedro contestó, el 67 dice, Jesús preguntó a los 12, aquellos se fueron. Entonces Jesús preguntó a los 12, les preguntó, ¿acaso ustedes también quieren dejarme? Entonces ve que San Juan está pidiéndole a los cristianos que tienen que decidirse, o se quedan con Jesús o se van. Claro. Y luego le dice, ¿quiénes son los que se quedan con Jesús? Pedro, que es el representante de la iglesia. Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro dice, yo tampoco entiendo nada, pero si tú lo dices, o sea, podemos decir, aunque sea dura, aunque la tenga que sufrir, aunque me dé rasquiñita, aunque me cambie la manera de pensar subjetiva que yo tenía con esta realidad, ¿a dónde voy a ir? Tengo que aceptarla. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Aunque no me guste, es vida eterna. Aunque me dé salpullido, es vida eterna. Aunque me dé piquiña, es vida eterna. Aunque tenga que cambiar todo, resetearme el disco duro en la cabeza, es vida eterna. Y entonces yo lo hago. Y por eso yo di el paso. Por eso yo di el paso.
Excelente, maravilloso, así tiene que ser. Pero eso hay que tener pantalones, pero hay que tener fe también. Ahora, lo de la iglesia, lo que era la silletería, todo lo de la iglesia, silla, sonido, todo lo entregué al seminario Juan 23 de la ciudad de Barranquilla. ¿Verdad? Para los seminarios, para la formación de los sacerdotes. Sin un peso, no con un peso. Lo di. Ya, eso lo hice yo. No estoy diciendo que otro haga eso. Es mi testimonio lo que estoy contando. Es mi vivencia la que estoy compartiendo. Y es mi experiencia la que quiero compartir con ustedes para que ustedes también puedan tener el momento de reflexionar acerca de si lo que están haciendo está bien o está mal y puedan tener un tiempo de reflexión. Ahora dime una cosa. Y antes, cuando usted ejercía como supuesto pastor, en comparado ahorita que no es pastor, sino vuelve a ser una oveja, pero del rebaño de Cristo, ¿cómo se siente ahora? Sigo predicando. Ajá, pero el vivir su fe. Me siento más tranquilo. ¿Más tranquilo? Porque aquel era un peso que tenía, sabiendo que estaba engañando a la gente, sabiendo que estaba echando mentiras, sabiendo que estaba celebrando símbolos, sabiendo que estaba rebautizando a la gente, sabiendo que le estaba quitando el dinero, para mí es un descanso, aunque no tenga nada, para mí es un descanso. Y ahora, para colocar el punto final, estoy buscando la manera como entrar al seminario para iniciar mi carrera sacerdotal. Ahora vamos a hacerlo de eso, me parece excelente porque un sacerdote sería como un San Pablo. Correcto. Un San Pablo en nuestros tiempos. Correcto. De la conversión, porque San Pablo, ¿no cree usted que San Pablo era a lo mejor un ladrón, un sinvergüenza y se convirtió y dejó de eso? No, San Pablo era un hombre que creía en Dios, era celoso. Si usted quiere, por ejemplo, aproveche Filipenses capítulo 3, versículo 4. San Pablo dice que él era un hombre celoso en las cosas de Dios y que defendía su fe. No era un hombre así malvado. Filipenses 3, 4, de en adelante, cuando él se convierte. ¿Qué dice? Porque si confiamos en méritos humanos, también yo tengo motivos para creerme salvado. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, cuanto más lo puedo yo. Nací de la raza de Israel. Dice, nací de la raza de Israel. De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Y fui circuncidado a los 8 días. Ajá. Soy hebreo e hijo de hebreos. Hebreo e hijo de hebreos significa que está de la religión judío. Ajá. Judío. Dice, con referencia a la ley, soy fariseo. Ajá. Mi fanatismo lo demostré persiguiendo a la iglesia. Su fanatismo era fanático, es decir, que estaban convencidos de lo que él estaba haciendo, que perseguía a la iglesia. A la iglesia de Cristo. En cuanto a ser justo de la manera que dice la ley, fui hombre irreprochable. Era irreprochable, no era un ladrón, no era un sinvergüenza, pero se convirtió. ¿De qué se convirtió? Estaba en una religión, en una iglesia que no era la de Cristo. Que no era la de Cristo. Y entonces, ¿qué hace? Se convierte a la iglesia de Jesucristo, donde estaba la imposición de manos que tuvo que recibir. Donde estaba la Eucaristía, que él mismo viene a decir, yo recibí del Señor y ahora se lo transmito a ustedes. En una iglesia donde no se ordenaba a sí mismo. Donde no se ordenaba a sí mismo. Estaba en una iglesia donde había apóstoles verdaderos de Cristo, embajadores de Cristo, representantes de Cristo, como dice en 2 Corintios 5:20. Somos pues embajadores de Cristo. Y es Dios que por nuestro medio les habla y les invita a la reconciliación. Entonces era una iglesia donde había embajadores a la reconciliación, que nosotros llamamos la confesión. Entonces San Pablo se convierte a esa iglesia. Y usted ha logrado convertirse a esa iglesia. Y quiero que a través de mi testimonio muchas personas también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Como usted fue pastor, entre comillas, aquí hay muchos pastores que nos siguen. Dímele una palabrita en el nombre del Dios Todopoderoso que le ha revelado la verdad a través de su palabra y a través de la iglesia. Una palabrita de corazón a corazón. Pastores, es necesario abrir nuestro corazón a la verdad, sensibilizarnos con lo que respecta a la palabra de Dios y entender que este libro es el que contiene la verdad. Como dijo el Padre, si no quieres creer en el Padre, ni quieres creer en mi testimonio, crea esta verdad, que te dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene la vida. Por favor, busca la vida. Por favor, busca la manera cómo servirle a Dios de manera adecuada y de manera verdadera y de manera firme.
No son los aplausos ni son los bienes materiales los que nos hacen servidores de Dios. Es el corazón rendido a la perfecta voluntad de Dios la que nos lleva a los lugares más altos y más representativos en el Evangelio de Jesucristo. Te bendigo, hermano, y deseo que la paz y el amor de Dios moren en tus corazones y en tu familia. Que Dios te bendiga y que tengas buenas tardes. Debo recordarle que le estaba hablando de corazón a corazón. Un hermano que también se consideraba pastor como ustedes y creía que estaba en la verdad. Un hermano que realmente no lo hacía por maldad, pero lo hacía por desconocimiento, por falta de conocer la verdad, porque no había quien se la explicara. Y cuando él encontró quien se la explicara, no cerró su corazón, no, abrió su corazón. Por eso mi último mensaje, para dar la oportunidad de leer algún mensajito de los que están escribiendo, se lo tomaría de Hebreos capítulo 7, versículo 3 en adelante. Para ti, hermano pastor, ya aquí el hermano le dio su palabra. Las mías son las de las Sagradas Escrituras, que, porque yo sé que a ustedes no les gusta que yo les hable, entonces las tomo de las Sagradas Escrituras, para que no se pongan molestos conmigo, para que no crean que son palabras mías de ellos. Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. 3:7 en adelante, de Hebreos. 3:7 en adelante. Y ahí dice, vamos a escuchar. Dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Hermano que se llama pastor y los que no son pastores. Ojalá Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? No él, no yo. Ojalá escuchen hoy día la voz del Señor. No se hagan duros de corazón, como pasó en el altercado, el día de la tentación en el desierto. No se hagan duros a escuchar la palabra del Señor, como el día en que tentaron al Señor porque no quisieron escuchar su palabra. Esto es lo que hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, en compañía de mi hermano que ha venido a dar el testimonio y que era pastor como ustedes, no por maldad, pensaba que estaba sirviéndole a Dios, pensaba que había tenido una revelación de lo alto, pero luego conoció la verdad y ahora está en la iglesia, no que él fundó ni la que fundó un hombre, sino en la que fundó Jesucristo, que tiene 2000 años. Está invitado. Esa iglesia que lo recibió a él, también está dispuesto a recibirte. De corazón, como sacerdote del Dios Altísimo, pido al Señor por ti. Papá Dios, tú has querido que estos hermanos hoy escuchen este video, vean este testimonio. Así como usaste el testimonio de San Pablo para convertir a muchas personas, utiliza este testimonio de este hermano que antes fue pastor de una iglesia que no fue fundada por ti. Ahora, al conocer la verdad, vuelve al único rebaño que tú fundaste, tu iglesia, y piensa, desea que se cumpla, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Haz que estos hermanos, que no son de la iglesia católica, pero que son fieles seguidores de este canal y que ven este video, puedan tener la conversión en su vida como la de San Pablo o como la de este hombre, volviendo a la iglesia de Cristo. Y yo, como sacerdote tuyo, Dios Santísimo, imploro la bendición para todos ellos, creyentes y no creyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le pague. Y voy a leer un mensajito de lo que nos están escribiendo por aquí. Vamos a ver cuál puedo agarrar por aquí. Milton Rosales, porque siempre te he considerado católica. Bueno, eso sería para otra persona. Gámez, saludos, padre. Siga adelante, lo escuchamos desde Texas. Dios le bendiga y le guarde. Alfredo Rodríguez, un solo pastor, así es, solo rebaño, un solo pastor. Jacob Cabrera, me llamaron, me cortaron. Vamos a ver si. A ver, aquí, Jacob Cabrera, católicos, mantengan a todo loco, para eso les lava el coco. Como no trabaja para eso, están ustedes, para que lo mantengan. Jacobo Cabrera, como sacerdote del Dios Altísimo, te invito a que reflexiones sobre lo que acaba de decir. Y que no olvide lo que dice Hebreos 3:7. Si hoy escuchas la voz del Señor,
no endurezca tu corazón. ¿Cree Jacobo que con esto eres gracioso? Jacobo, no. ¿Con esto queda delante del público de todo el mundo? ¿O como un ignorante? ¿O como un ateo? ¿O como un rebelde? ¿O como un profano? ¿O como un falso profeta que no quiere doblegarse ante la palabra del Señor? Jacobo, mi respeto, pero un día te vas a encontrar con Dios y verás que no fue casualidad que Dios te permitiera ver este video hoy. Es que Dios tenía un mensaje para ti. Lo despreciaste, Jacobo, lo despreciaste porque no quisiste escuchar el mensaje de Cristo que lo leímos en la Sagrada Escritura. ¿Se acuerda, Jacobo, lo que dice? Léamelo ahí. Lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Jacobo, escúchelo. Es para ti. ¿Sabe quiénes son los que tropiezan con la piedra que los constructores desecharon? Escúchelo, Jacobo. Tú eres uno de esos. Si cree que es mentira, agarre. Primera de Pedro 2.7, agárralo, Jacobo. 2.7. No lo voy a leer yo, Jacobo, para que usted no crea. Y agárralo de la Biblia suya, Jacobo, para que usted se dé cuenta. 2.7. Así ustedes recibirán honor por haber creído. En cambio, para los incrédulos, como Jacobo, está escrito. La piedra que rechazaron los constructores. Epa, Jacobo, la piedra que desecharon los constructores ha pasado a ser piedra de base. Eso que usted hoy está renegando y está riéndose de chistoso, esa es la base de nuestra salvación, Jacobo. Y escuche. Y también contra esta piedra tropezarán y contra esta roca caerán. ¿Quiénes? Vamos a ver. Tropiecen en ella porque no creen en la palabra. Jacobo, repítalo. Tropiecen en ella porque no creen en la palabra. Jacobo, por tercera vez, y esto es palabra de Dios, búscalo en su Biblia. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Mi respeto, Jacobo. Y en esto se cumple un designio de Dios. Y en eso se cumple un designio de Dios. Jacobo, mi respeto, pero me demuestra que eres un ignorante de las Sagradas Escrituras. Y con todo el amor, se lo digo. Ánimo. Ojalá que Dios te ayude un día a conocer la verdad. No te maldigo, no te insulto. Te amo y te bendigo, y que el Espíritu Santo obre en ti. Un abrazo, Jacobo, de corazón. Vamos a ver aquí otro mensaje, a ver. Ay, este mensaje está en espera de revisión. Anciano Jacobo, tuvo que ser que Jacobo ya estaba Jacobo quizás respondiéndole a este anciano respondiéndole a Jacobo, quizás le dijo algo que le quitaron el mensaje. Sí. Así es, porque no, está bien, no podemos estar insultando a nadie. A ver, por aquí uno escribe Juan Antonio Ortiz. Jacobo, ignorante. Bueno, yo creo que está a la vista de que ciertamente el que se oponga a la palabra de Dios, pues no. Lo que está a la vista no necesita que ponga los lentes. Ángel Andino, cuando el río suena, piedras trae. En castellano significa que se pica es porque así come. O Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pues échale un poquito de sal en la herida a ver si no le arde. Pero escúchenme, hermanos separados, de mi lado se van heridos, pero nunca engañados. Téngalo por seguro. Por eso ustedes me siguen. Ramón Villalobos, saludos Padre Luis Toro desde Chile, que Dios lo bendiga por la enseñanza. Gracias Ramón Villalobos, Dios le pague. Aquí todos los dice Hugo Dram, todos los sectarios están felices por su representante Jacobo. A ver, vamos a ver por aquí. Guillén de León, Padre, gracias por sus prédicas. Gracias a esto mi esposo ya se confesó y ahora vamos a comulgar los dos juntos, porque las semillas están sembradas. Esto yo no sé cómo es. Ahora me llegó algo aquí. Las semillas están sembradas
mándeme su bendición. Claro que sí, que el Dios Todopoderoso le bendiga y le guarde. Dalia Mora, católicos, apostólicos, amén, gracias, bendiciones. Bueno, me alegra. Miguel Ángel Rodríguez, muchas bendiciones, Padre Luis Toro. Espero verlo India en León, Guanajuato. Bueno, Dios mediante, algún día nos encontramos por allá. José Manuel Rodríguez Acela, Jacobo Eduardo. Puede ser, saludito. Vamos a ver por aquí. Milton Rosales, todo el continente americano, estamos con usted, Padre Luis Toro, y más allá. Gracias, Dios le bendiga y le guarde. Vamos a ver aquí. Tito Iturbo, Dios me lo bendiga siempre, Padre. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Veo su video y escudriño mi Biblia. Me alegra, gracias. Felicidades. Ansiado, Padre, lo queremos todos los días, hacemos oración por usted. Gracias, Ansiado. Ojalá que todas las personas hagan oración por mí para que Dios me siga ayudando. Y luego debo recordarles, compartan los videos, compártalos. Suscríbese, dale a la campanita, dale me gusta. Y si no le gusta, dale no me gusta, o frío o caliente, pero no es que es tibio. Bueno, aquí me escriben, a ver, ¿cómo es? Jacobo Cabela, Loreto Luis Toro, ¿es donde dice que Pablo rezaba? ¿Quieres saberlo, Jacobo? Agarre su Biblia, pues. Agarre su Biblia. Venga, tráela para acá, Jacobo. Se la voy a leer. Que Pablo rezaba, para que usted lo sepa, Jacobo. Hechos 16:25, Jacobo. Hechos 16:25. Hechos 16:25, Jacobo. Usted nunca lo ha enseñado y por eso hoy tengo la amabilidad de darlo. Y le voy a mostrar que no solamente Pablo, también Jesucristo. Si quiere, le voy a dar la oportunidad para que hoy la tenga. Hacia la medianoche. Hacia la medianoche. Pablo. Aquí, Pablo. El que usted quiere que yo le muestre dónde lo dice, ¿verdad que sí? Ándale, ahí. Pablo y Silas oraban. Vamos a ver de qué manera. Y cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. ¿Saben qué es eso? Repetían las oraciones que ya estaban compuestas, que nosotros llamamos rezos. Ustedes no repiten, ustedes hacen oraciones espontáneas. Nosotros hacemos himnos ya compuestas, oraciones ya compuestas, y oramos repitiendo. ¿Como quién? Como Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículo 44. Jacobo, con amor, busque su Biblia para ver si es verdad que Jesucristo rezaba como nosotros lo hacemos o no rezaba. Jacobo 26, 44. Dice, los dejó y fue de nuevo a orar por tercera vez. ¿Por tercera vez? Repitiendo las mismas palabras. Repitiendo las mismas palabras. Rezo. Repitiendo las mismas palabras. Jacob, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el día en que usted se muera, según dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, que lo va a leer el hermano, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, usted se va a encontrar en el cielo los ángeles y los santos rezando, repitiendo las mismas palabras día y noche. 4:8. Cada uno de los cuatro vivientes tiene 6 alas llenas de ojos por ambos lados y no cesan de repetir. Como los católicos que rezan. Repetir día y noche. Santo. ¿Qué va a hacer usted cuando llegue al cielo y encuentre a esta gente rezando, Jacobo? Ahí te dejo ese caramelo de chocolate, de fresa para que se lo saboree. Sara, Padre, gracias por su valor. Dios le recompense. Amén. Jacobo,
Jacobo Cabrera, oh bueno, Jacobo, me encanta que escriba bastante. Jacobo Cabrera, ignorante soy, Jacob. Ignorantes, soy Jacob. Sí, yo sé que es ignorante, no tiene necesidad de decirlo, ya lo demostró. Pero eso se puede curar, padre. Eso se puede curar. Eso se puede curar, ciertamente. Francisco Domínguez, saludos, padre Luis Toro, cuidado con los, no sé, los bots de Gutiérrez. Oh, bueno, vamos por aquí, vamos a leer los últimos por aquí, a ver. Victoria Gómez, saludos padre Luis Toro desde México, gracias, Dios te bendiga y te guarde. Bueno, vamos a leer el último. Mario Sanabria, padre Luis Toro desde Nueva York, Dios te bendiga. Pues muy bien, saludos a todos. Debo recordarle y agradecer a muchas personas que de corazón ayudan con la oración. También aquellos que de corazón ayudan económicamente, no obligatoriamente dando un diezmo impuesto, sino que sienten en su corazón de poder colaborar con la obra del Señor, porque está escrito que el trabajador tiene derecho a su salario. Y San Pablo decía a los Corintios, 2 Corintios 9:6, el que debe hacerlo con generosidad, pero libremente. Y así lo hacemos en la Iglesia Católica. Gracias a los que colaboran de una u otra manera, gracias a los que oran por mí, Dios les pague a los que me desean lo mejor y Dios les perdone a los que me desean lo peor. Felicidades, hasta otra oportunidad, Dios les bendiga, un abrazo a la distancia, los amo a todos.